Pues vamos a empezar en esta tarde. Recordarán ustedes que hemos venido hablando acerca del profeta Habacuc y dijimos que Habacuc significa abrazo o el que abraza. Y les decía yo que les platicaba que cuando yo era niño y pensaba en Habacuc, pensaba en abacúcame, abrázame. Es una manera fácil de recordar lo que significa Habacuc. Y el profeta Habacuc habló con Dios y se quejó de que en el pueblo de Judá había mucho pecado, mucha maldad, idolatría. Y cuando Dios le responde, al profeta Habacuc no le gusta la respuesta, porque Dios le dijo: voy a castigar a Judá a través de el imperio babilonio. Y entonces Habacuc vuelve con Dios y le dice: ¿pero por qué? Si ellos son más malos que nosotros. Y Dios le responde que así como hay un juicio para Judá, un juicio para corrección de Judá, así también hay un juicio para exterminio de Babilonia. De manera que aquí encontramos la semana pasada que cuando nosotros nos rebelamos abiertamente a la voluntad de Dios, lo único que podemos esperar es el exterminio. No hay más. La misericordia de Dios se extiende, su paciencia se extiende, y Él es paciente y Él espera. En el caso de Nínive, esperó 100 años y les avisó que los iba a destruir, y a ellos no les importó, y otros 50 años siguieron pecando. En el caso de Judá fue también un periodo muy similar, en el que ellos ya sabían que iban a ser llevados cautivos, iban a ser deportados, y sin embargo no atendieron. Se rebelaron a la palabra de Dios. El pueblo asirio y Nínive fueron destruidos finalmente, y algunos años después también Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Qué difícil situación. El día de hoy el mensaje se titula Aprende tus lecciones. Y así como Nínive no pudo aprender sus lecciones, Judá no quiso aprender sus lecciones. Muchas veces a nosotros también nos pasa que no queremos aprender nuestras lecciones. El día de hoy vamos a entrar en la palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3. Y aquí en el capítulo 3 encontramos una oración. Es una oración verdaderamente hermosa, es un salmo lo que hizo aquí Habacuc. Sin embargo, solamente vamos a ver un solo versículo de esta oración. Yo los invito a que ustedes, cuando estén en casa, cuando vayan a orar, lean estas palabras que dijo el profeta Habacuc y que también oren a Dios recordando estas palabras. Mire usted, en Habacuc, en el capítulo 3, en el verso 2, dice así la palabra del Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Oremos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento invocamos tu hermoso y maravilloso nombre y te rogamos que esta palabra dé fruto en nuestros corazones al 100%. Te lo rogamos en Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Al profeta no le gustó la respuesta que Dios le dio. Y dijo: ¿por qué nos vas a castigar a través de un pueblo que es más malo que nosotros? Pero ya entonces Dios le hizo entender que Él tiene un plan divino y Él tiene un plan perfecto. Y sus planes no fallan. Muchas veces nosotros tenemos una idea de cómo deben de ser las cosas y de cómo se deben hacer las cosas.
pero absolutamente no hay ningún ser humano, por inteligente, por capaz, por estudiado que sea, que tenga la capacidad para entender todas las circunstancias que rodean a la situación de una nación o de una ciudad, ni siquiera de nosotros mismos. Nosotros sabemos que tenemos limitaciones y limitaciones muy grandes de tiempo y de espacio. Dios nos ha dado ese amor, esa gracia, esa misericordia a través de la cual nosotros podemos acercarnos a Él. Pero muchas cosas no las vemos. Y si muchas cosas del mundo físico las desconocemos, del mundo espiritual, pues es mucho más notorio todo esto. Mire, en el verso, en la primera oración aquí dice: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Fíjense, este es un síntoma de todo aquel que es hijo de Dios. Escucha la palabra de Dios y ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente viene el temor, viene el miedo, viene la preocupación, viene el deseo de obedecer a esa palabra para estar en armonía con Dios. Este profeta, porque él a sí mismo se hace llamar profeta, él era un hombre que se dedicaba a servir a Dios. Y era un hombre que sabía, conocía el poder y la grandeza de Dios. Y a la hora que escucha lo que Dios está diciendo que va a hacer con Judá, en ese momento viene a él el susto, la preocupación y el miedo. ¿Por qué? Porque sabe que las palabras de Dios son fieles, son justas, son verdaderas. Lo veíamos la semana pasada, que Dios cumple sus promesas. Amén. Sea para bien de los que lo amamos, o sea para mal de los que se han revelado a Dios. Pero aquí tenemos al profeta diciendo: he oído tu palabra y me entró el miedo y el temor. En el mismo tiempo que vivió el profeta Habacuc, también vivió el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías dijo unas palabras muy hermosas que también asustan. Miren, si quieren acompañarme a Jeremías en el capítulo 10, en el verso 7, Jeremías 10, 7, dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Quién no te temerá? ¿Ustedes quién creen que no temerá a Dios? Aquel que dice que no hay Dios, aquel que le importa más el pecado, la maldad y la iniquidad. Esos no temen a Dios. Pero cuando somos hijos de Dios, cuando sabemos que Él existe, cuando nos damos cuenta que somos incapaces de sostener nuestra propia vida, entonces nos damos cuenta que Él es eterno y nosotros somos temporales, somos pasajeros, que en cualquier momento nos vamos a bajar de este tren. Y entonces viene el temor a nuestra vida. Y el temor es respeto, el temor es amor, el temor es obediencia a Dios. ¿Mande? No, que no hay en donde Jeremías que... Jeremías 10, capítulo 10, verso 7. Sí, 10, 7. Luego, miren, después dice en la siguiente frase, el profeta Habacuc. Estamos en Habacuc 3, en el verso 2. Dice: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aquí, fíjense, el profeta está viviendo en una situación de pecado, de maldad generalizada en todo Judá, y él está hablando de avivamiento. ¿Qué les parece? ¿Qué significa esto? Y luego miren las palabras que le dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Quién es el que aviva la obra de Dios? ¿Es el hombre?
¿Es algún grupo en particular? El que aviva la obra del Señor es Él mismo. Es Él. Él es el que aviva. Él es el que derrama de su gracia, derrama de su espíritu en cada uno de nosotros, y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es no estorbarle. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. Pero el avivamiento, ¿de quién procede? Viene directamente de Dios. Amén. Mire, en el Salmo 85, en el verso 6, aquí nos encontramos a los hijos de Coré. Salmo 85, 6. Y también los hijos de Coré están preocupados por su nación y le dicen estas palabras a Dios: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Esta pregunta hoy nosotros y yo durante mucho tiempo se la he estado haciendo al Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Señor Dios, ¿volverás a darnos vida? Si ustedes recuerdan, antes de que empezara todo este jueguito de la pandemia, aquí se llenaba de gente. Y en un tiempo estuvimos ahí en el salón. No hemos estado en esta situación, pero ahora la pregunta es: Señor, ¿volverás a darnos vida o vamos a estar en esta situación por siempre? Pero el que aviva la obra es Dios. Amén. La única tarea que nosotros tenemos por hacer es obedecerlo. La única tarea que tenemos por hacer es rechazar toda clase de pecado. Esa es la tarea que nosotros tenemos, porque el avivamiento corresponde a Dios en nosotros. Él aviva nuestro corazón, Él aviva nuestra fe, Él aviva la gracia, y entonces nosotros, a través de su Espíritu, nos dejamos llevar por Él, y entonces viene el avivamiento. El avivamiento viene y procede de Dios. Dice nuevamente los hijos de Coré: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Qué hermoso sería. Y ustedes saben que con la ayuda del Señor compramos un terreno que está allá en Coronas, y que ya con el favor de Dios este segundo semestre vamos a empezar a trabajar allá. Pero ese lugar fue pensado y soñado para 3,000 personas, porque así lo quiso el Señor, porque así nos lo dio el Señor. Pero Él es el que va dirigiendo las cosas, Él es el que está haciendo las cosas. Nosotros simplemente nos dejamos llevar y ayudar. Pero esta es mi pregunta: Señor, ¿volverás a darnos vida o vamos a seguir igual que ahorita? ¿Cómo es posible? Yo no lo puedo entender, que por un virus muchas iglesias están en las condiciones que nosotros estamos, y muchas otras iglesias han cerrado definitivamente. ¿Cómo es posible? Por un simple virus. Y sin embargo, el corazón de las personas ha sido probado, y hay quienes hemos sido dóciles a la palabra del Señor y estamos en la casa del Señor, y hay quienes decidieron la comodidad, decidieron la facilidad y se quedaron en casa. Tenemos hermanos en casa, aquí en internet, en Armonía Cristiana en línea. Son hermanos que no tienen la facilidad de venir, algunos que están en Estados Unidos o en otras ciudades de aquí mismo de México. Y hermanos, qué alegría que se reúnan con nosotros a través de este medio, pero si tienen la oportunidad también de reunirse presencialmente en alguna iglesia que está cerca de su casa, en una iglesia en donde amen al Señor Jesús, donde estudien con sinceridad la palabra de Dios, mis hermanos, no se queden en casa. Es hora de venir a la casa del Señor. Amén. Mire, la cuestión es que Habacuc se dio cuenta que Dios iba a castigar a Judá. Y entonces él le dice: por favor, ten misericordia de nosotros. Y esto es la frase última en el verso 2. Estoy en Habacuc 3, verso 2. Dice: en la ira, acuérdate de la misericordia.
Y cuando estaba leyendo esto me acordaba, porque muchas veces nosotros como padres castigamos sin misericordia. Y eso no es de Dios, eso es del diablo. Definitivamente, pero Dios, siendo un Dios de amor, aun que nos vaya a castigar, se acuerda de la misericordia. Aún así, Dios hace las cosas con mucho amor para Amén. cada uno de nosotros. Mire, actualmente nuestro Dios sigue corrigiendo y enderezando a sus hijos. Actualmente Dios sigue corrigiendo a todos aquellos, enderezando y también determinando juicios sobre aquellos que no son sus hijos. Porque Él es el soberano, porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro dueño, porque Él tiene el derecho. Pero para los que somos sus hijos, Él tiene un trato misericordioso, un trato amoroso. Amén. Lo cierto es que todo aquel que ha venido a este desierto llamado vida, todos hemos venido a padecer sed, todos hemos venido a padecer hambre, todos hemos venido a sufrir de una o de otra manera. Pero mire usted, así como pasó con Nínive y con Asiria, ellos sufrieron el castigo de su pecado y fueron exterminados. Judá sufrió el castigo de su pecado, pero fue corregido en misericordia y en amor. ¿Por qué? Porque eran hijos de Dios. De tal manera que vamos a sufrir, definitivamente, pero cada uno decide si sufrimos para ser exterminados, rebelándonos a Dios, o si sufrimos para ser corregidos, enderezados en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, en Hebreos, en el capítulo 12, encuentro palabras del escritor. Hebreos 12, 5. Nos pregunta el Señor en esta ocasión: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Hijo mío, estoy leyendo una versión diferente, pero usted puede verlo en su versión 60 o en la versión que traiga. Dice así: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No tomes a la ligera la disciplina del Señor. El título del mensaje es: aprende tus lecciones. Aprende tus lecciones. Porque si no aprendemos nuestras lecciones, cada vez la corrección va a ser más severa. Pero la finalidad de que Dios nos corrija no es para destruirnos, es simplemente para que aprendamos nuestras lecciones y para que mejoremos. Y luego dice: no te des por vencido cuando Dios te corrige. Cuando Dios nos corrija, mis hermanos, no nos demos por vencidos. No digamos: no, pues es que yo nací siendo esto o lo otro o aquello. No, de ninguna manera. Si estamos recibiendo una corrección de parte de Dios, es porque es posible enderezar el camino. Si es una corrección de Dios, es posible cambiar. Es posible mejorar. ¿Por qué? Porque ya no lo estamos haciendo nosotros con nuestras fuerzas, sino lo estamos haciendo en el poder del Espíritu de Cristo. Entonces, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. Amén. Entonces, no nos demos por vencidos. Y siempre me gusta ir a las palabras del Señor Jesús, porque las palabras del Señor Jesús no tienen comparación, no tienen discusión. Entonces, los invito a que vayamos a Juan capítulo 15 en el verso 2. Y miren, aquí en palabras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, en palabras del gran Maestro, en palabras de la fuente de la sabiduría que es nuestro Señor Jesucristo, dice Juan 15:2: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Aquí dice nuestro Señor Jesús
que el Padre, las ramas que no dan fruto, las corta. ¿Las corta para qué? Para ser echadas al fuego. ¿Para qué? Para ser exterminadas. Pero hay unas ramas que sí dan fruto y también a esas ramas las poda. ¿Qué quiere decir? Es como cuando el pasto está muy largo y que le quitamos lo de encima y queda lo de abajo y después ya sale más bonito. Sí. Así es como hace el Padre con la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos los pámpanos. Y este principio lo vamos a encontrar en muchas áreas y en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Es necesario que pasemos por dificultades? Sí. Puede ser que pasemos por dificultades por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestras concupiscencias, por muchas razones relacionadas con el egoísmo y con la maldad. Pero también puede ser que pasemos por dificultades por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros pasamos por enfermedad, pasamos por hambre, o por dificultades, o por escasez, por el pecado que hay en nosotros, solamente estamos caminando a ser cortados y ser echados al fuego. Yo sé que nosotros hemos creído en Cristo. Amén. De todos modos vamos a sufrir. Amén. Pero vamos a sufrir para dar más fruto. Y el Señor está con nosotros. Amén. El Padre está con nosotros. Amén. Y ya para terminar, en el Salmo 50, me encuentro unas palabras también de David. En el verso 16. Salmo 50, en el verso 16 dice: Dios dice a los perversos: ¿por qué se molestan en recitar mis decretos y fingir que obedecen mi pacto? Usted ha conocido mucha gente que se sabe los 10 mandamientos y se los saben a su modo, como a ellos se los enseñaron en el catecismo o como a ellos se les antojaron, los aprendieron y los repiten. Sin embargo, fingen obedecer a Dios. En realidad no están obedeciendo a Dios. En realidad están haciendo un ajuste, una desviación de los verdaderos mandamientos y se hacen pasar por gente piadosa. Y muchos se levantan el cuello y dicen: es que yo soy muy piadoso. Y así lo hacen, y así lo dicen, y así viven. Pero dice el Señor: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y fingir que obedecen mi pacto? Y luego dice el verso 17: rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Imagínese tratar las palabras del Señor como basura. ¿Se atrevería usted? Pienso que no, ninguno de nosotros nos atreveríamos. Y disculpen que lo regrese a Juan, pero es importante. En el capítulo 15, en el verso 8, y con este versículo terminamos. Dice aquí: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Cuando ustedes dan mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Cuál es la manera en que nosotros podemos darnos cuenta de que en realidad somos hijos de Dios? Número 1, pues porque tenemos fe en el Señor. Número 2, porque obedecemos su palabra. Pero dice aquí el Señor Jesús, no lo digo yo, no lo dice ningún ser humano, lo dice el Señor Jesús. Dice: cuando ustedes dan mucho fruto, en ese momento demuestran que ustedes son mis hijos. Amén. Y luego dice: esto le da mucha gloria al Padre. Y esta es la invitación de hoy. Señor, aviva tu fuego
en medio de los tiempos. Señor, aviva tu obra en medio de la pandemia. Señor, hazme a mí un instrumento de tu gloria. Amén. De todos modos, vamos a pasar por problemas y por dificultades. Cada uno de nosotros decidimos si es por causa de pecado, de maldad o de iniquidad, o si es por servir al único y verdadero Dios vivo. Si es por servir al único y verdadero Dios vivo, dice también aquí en Juan 15, ya después lo invito a que lo lea en casa, ustedes pidan lo que quieran, dice el Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Dice, pide lo que quieras y yo te lo voy a dar, te lo voy a conceder. Voy a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque te has dedicado a obedecerme. Así es que, hermanos, esforcémonos no en hacer bienes materiales, esforcémonos en ser dóciles a la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre, no nos gustaría que nos pase como a Siria. No nos gustaría que nos pase como a Nínive. No nos gustaría que nos pase como a Judá. Nosotros, Señor, queremos ser dóciles a tu palabra. Mira, Señor, la condición de tu obra, mira la condición de la iglesia en todo el mundo. La gente está dando la espalda a las palabras de vida para irse a la comodidad y a la diversión. Pero tú, Señor, siempre has tenido un remanente de hombres y de mujeres que te aman sinceramente. Y en este día aquí estamos nosotros, Señor, rogándote que tengas misericordia de esta nación, rogándote que tengas misericordia de nuestras familias, rogándote, Padre, que avives tu obra en nuestro corazón, porque cuando tú avivas nuestra fe, cuando tú avivas la gracia y la santidad en cada uno de nosotros, tu reino se establece en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en nuestro país. Tú, Señor, nos has llamado para ser diferentes, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de tu Santo y Divino Espíritu. Padre, yo te ruego que a cada uno de los que estamos aquí nos dirijas a través de tu Espíritu, que nos muestres esas áreas de nuestro vivir, de nuestra conducta, de nuestro pensar, que te estorban, para que tu presencia sea cada día mayormente manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.